Hola, gente conocedora de YouTube. El día de hoy hablaremos de un término usado en la ciencia política, pero que ha ganado popularidad en los últimos años. No solo en el ámbito de lo político, sino que se ha colado en los sistemas de entretenimiento y es jerga común para etiquetar tanto a gobiernos, políticos, cintas, series de televisión o animes. Me refiero al fascismo. Hoy hablaremos sobre qué es en realidad el fascismo y la idea de este en el siglo XXI. Sin más, vamos allá. El fascismo fue un movimiento político y social caracterizado principalmente por su fuerte sentido nacionalista y totalitario, surgido en Italia en 1919 luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial. Su máximo representante fue Benito Mussolini, quien gobernó el Estado italiano desde 1922 hasta 1945. Desde Italia, el fascismo se difundió rápidamente en otros países de la Europa de entreguerras, entre ellos Alemania, Rumanía, Bulgaria, Portugal y España. La Alemania nazi, gobernada por Adolfo Hitler, llevó al fascismo a sus últimas consecuencias. Luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial, las expectativas que tenían los italianos de extender su territorio quedaron frustradas por el Tratado de Saint-Germain, que estableció el desmantelamiento del Imperio Austrohúngaro. Empobrecidos por la guerra, una economía en bancarrota y con el Pacto de Unidad Nacional llamado el Risorgimento tambaleándose, ya que dicho pacto, con muchas limitaciones, impedía el desarrollo capitalista equilibrado entre el norte rico y el sur pauperizado. La primera reacción nacionalista fue la del poeta Gabriele D'Annunzio, que encabezó una aventura militar que culminó con la ocupación de la ciudad croata de Fiume, en la que estableció un estado libre. El 23 de marzo de 1919, Benito Mussolini fundaba la agrupación Facci Italiani di Combattimento, o la Liga Italiana de Combatientes, que cobró visibilidad por su participación en luchas callejeras contra sindicalistas, huelguistas y comunistas, vistiendo camisas negras. Tengo la camisa negra. No esas camisas negras. Estos camisas negras. El temor de las clases medias italianas y la incipiente burguesía golpeadas por la guerra, de que en Italia se produjera una revolución social similar a la Revolución Rusa, fue uno de los factores que favoreció el ascenso del movimiento fascista en la Italia de los años 20, ya que fue visto como la mejor arma para impedir la extensión del comunismo obrero y el marxismo en Italia. Si te interesa, aquí te dejo una tarjeta para que vayas a ver mi video sobre el marxismo. Sí, el fascismo fue una manera de liberar presión social en los convulsos años 20 europeos. El 7 de abril de 1921, Mussolini transformó la Liga Italiana de Combatientes en un partido político, al fundar el Partido Nacional Fascista, que se caracterizó por su oposición tanto al liberalismo como al socialismo. Son conocidos los grandes debates parlamentarios que sostuvieron socialistas y comunistas contra los representantes fascistas en el Parlamento italiano, destacando la figura del diputado Antonio Gramsci. En 1922, los fascistas protagonizaron la Marcha sobre Roma, tras la cual el rey Víctor Manuel III decidió entregar el poder a Mussolini. Tras el secuestro y asesinato del diputado socialista Giacomo Matteotti en 1924, Mussolini comenzó a darle forma a un régimen político nacionalista y autoritario que fue tomado como modelo por otros dirigentes políticos de la Europa de entreguerras. El fascismo es una ideología de extrema derecha que rechazaba tanto la democracia liberal representativa que ofrecía el occidente capitalista, como los sistemas socialistas del campo socialista. El fascismo y después el nazismo se asumen como una tercera vía. Un líder carismático. Concentró todos los resortes del Estado en un líder supremo, que exigía obediencia absoluta a sus subordinados. A este líder o conductor, llamado il Duce en Italia, el Führer en Alemania o Conducator en Rumanía, se lo consideraba infalible, por lo que nadie podía cuestionar sus decisiones. Totalitarismo y partido único. Rechazó el sistema democrático al proclamar al partido oficial como el único habilitado para actuar legalmente en la vida política y ocupar los cargos del Estado.
Esta pretensión de que un único partido representara los intereses de toda la sociedad hizo del fascismo un movimiento totalitario. El nacionalismo. Como buen régimen nacionalista, exaltó la idea de tradición, quería recuperar la grandeza del antiguo imperio romano, la idea de patria y de nación desde el sistema educativo. En este punto, quiero recuperar las palabras pronunciadas por el escritor argentino Jorge Luis Borges sobre el nazismo y la exaltación de la patria. Borges dice: quiero añadir algunas palabras sobre un problema que el nazismo propone al escritor. Mentalmente, el nazismo no es otra cosa que la exaltación de un prejuicio del que adolecen todos los hombres, la certidumbre de la superioridad de su patria, de su idioma, de su religión, de su sangre. Dilatado por la retórica, agravado por el fervor o disimulado por la ironía, esa convicción candorosa es uno de los temas tradicionales de la literatura. No hay, sin embargo, que olvidar que una secta perversa ha contaminado esas antiguas e inocentes ternuras y que frecuentarlas ahora es consentir o proponer una complicidad. Borges, magistralmente, define la trampa del nazismo, pero seguramente lo podríamos aplicar a su predecesor inmediato, el fascismo italiano, y posterior, el franquismo español. Te dejo mi video sobre Borges aquí arriba para que lo veas completo si es de tu agrado. La persecución de la disidencia. Persiguió y reprimió a los opositores que debieron exiliarse para no ser encarcelados o asesinados. Es de destacar la persecución hacia el Partido Comunista y su máximo líder durante los años 20, el político y filósofo italiano Antonio Gramsci, del cual el fiscal fascista Michele Isgro pronunció una frase que sería tristemente famosa: durante 20 años debemos impedir funcionar a este cerebro. Gramsci es condenado finalmente a 20 años, 4 meses y 5 días en las cárceles fascistas. El expansionismo e imperialismo. Promovió políticas expansionistas que impulsaron la conquista de territorios vecinos en busca de un espacio vital que asegurara la provisión de las materias primas necesarias para el desarrollo económico. Recordemos que al ser una alianza de clases entre latifundistas y pequeñas burguesías incipientes, necesitaban abrir nuevos mercados y desarrollar una pequeña industria incipientemente capitalista. Manipuló los medios de comunicación para obtener el apoyo popular. La propaganda en cine, radio, diarios y televisión jugaron un rol fundamental en la estrategia del fascismo para crear una ideología que mantuviera aglutinados al pueblo en torno a ciertos objetivos, como recuperar territorios perdidos en el pasado, detener la expansión del comunismo o expandir el territorio nacional. El militarismo. Resaltó el rol de las Fuerzas Armadas, que debían estar preparadas para defender los ideales del Estado y luchar tanto contra los enemigos internos como los externos. El corporativismo. Exaltaba la idea corporativista frente a la de individuo o intereses de clase. Con este sofisma se pretendía negar la lucha de clases, cuando en realidad el fascismo era un sistema pensado para favorecer a los capitalistas nacionales y desarrollar el capitalismo en Italia. El racismo. Fomentaba ideales racistas que promovían la discriminación y persecución de los grupos que amenazaban la idea de una nación unida, en este caso, la idea de la grandeza italiana fascista. Luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el fascismo perdió popularidad y se transformó en un movimiento político minoritario. En este contexto, el término fascismo comenzó a ser usado de manera peyorativa para calificar actitudes autoritarias, racistas y discriminatorias. Como fenómeno político, el fascismo es históricamente determinado por las condiciones particulares de la Italia de inicios del siglo XX, de su desarrollo económico, de su incorporación al sistema capitalista mundial y, claro, de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial en aquel país y el concierto europeo de aquellos años. En este sentido, descalificar desenfadadamente hoy de fascistas a tal o cual persona o gobierno y con ello hacer llamados a funarlos o cancelarlos es un error, ya que, insisto,
hubo un solo fascismo con ramificaciones notorias en España, Portugal y Rumanía, y que en última instancia el nazismo alemán es su evolución y máxima expresión. En la actualidad se descalifican a gobiernos, gobernantes, películas, series de televisión o animes de fascistas o de enarbolar ideas fascistas, pero te invito a hacer una comparativa entre las características mencionadas y en realidad, ¿qué gobierno, gobernante, película, serie de televisión o anime se podría considerar o catalogar como fascista hoy en día? Me gustaría conocer tus respuestas en la cajita de comentarios.